Y ahora vamos a ver el interior de la casa. Aquí tenemos, bueno, la casa es muy grande. Al principio del vídeo os hablé de más de 1300 metros, pero yo creo que es solo la casa principal. Tengo que revisar la documentación, pero estoy casi seguro. Aquí tenemos una casa principal, la casa del Señor, como es tradicionalmente como se distribuye. Tenemos la casa del payés, que es esta puerta abierta, y una entrada a la capilla que hemos visto antes. Aquí, para que nos hagamos una idea, tenemos un cuadro de la finca original. Espero que se pueda ver bien. Y que posteriormente se reformó y, como veis, se mejoró notablemente la fachada. O sea, era una casa más bien rural y se convirtió en una casa señorial. Esto es un cuadro de la época, o sea, imaginaros todos los jardines, todo lo que hemos visto en el estado que se encontraba. Vamos a ver un poco, no lo podremos ver todo al 100% como acostumbro a hacer, porque esto es muy grande, me llevaría muchísimo tiempo, muchos vídeos. Es todo realmente como visitar un museo. Aquí tenemos 5 habitaciones con sus 5 baños, y aparte está la casa del payés, que no vamos a visitar para no molestarle. No creo que sea necesario. Aquí tenemos la chimenea que preside este salón. Aquí tenemos una habitación. Como veis, hay zonas que están peor, zonas que están mejor. Son cuartos de baño de los de antes. Aquí tenemos otro con también su cuarto de baño. La verdad es que estoy grabándolo muy deprisa, pero es la única forma de que nos quepa en el vídeo. Esta es la mesa para comer, que me han explicado que está orientada a Montetoro. Entonces, el cabeza de familia la presidía con Montetoro delante. Ahí lo tenéis. Hay muchísimos detalles de este tipo en cuanto a la distribución de las habitaciones, ornamentos. Aquí tenemos otra habitación con su baño, está un poco oscuro, no entraremos. Aquí tenemos una despensa. La cocina. Y la cisterna interior, lo que llamamos aquí un rebost en Menorca, despensa o almacén. Aquí una bañera antigua. Os voy a mostrar muy rápidamente desde aquí las vistas a Montetoro. Como podéis ver, hay más construcciones independientemente de la casa. Y como os decía, además de estas 5 habitaciones con sus cuartos de baño, la casa del payés con sus habitaciones, también tenemos estos porches
que me imagino yo es donde estarían los secaderos para los embutidos, la típica sobrasada de Menorca que se colgaba en estos clavos para que se secase, siempre en los altos de las casas por la temperatura necesaria y por la ventilación. Y bueno, como veis, es una gran finca con una casa muy interesante. Os quiero mostrar otro detalle más de la finca. Aquí, como veis, hay caballos, hay patos y ahí tenemos un objeto muy curioso que es un mascarón de proa de un antiguo barco que está en lo alto de una columna, que es un objeto curiosísimo. He querido desde un punto más cercano mostraros este antiguo mascarón de proa, como os decía, que seguro perteneció a un barco muy antiguo. Bueno, y para terminar el reportaje, os quiero mostrar la casa principal con los edificios anexos desde la parte de atrás. Y en resumen, como habéis visto, se trata de una gran finca de 78 hectáreas, 780.000 metros cuadrados. Y yo creo, sin disponer de los datos fiables ahora mismo, yo creo que hay más de 2.000 metros construidos. De todas formas, quien esté interesado, que se ponga en contacto, como siempre, y estaré encantado de ofrecerle toda la información. Estamos disponibles en el número de teléfono 971 35 15 30 o a través del correo electrónico en la dirección info@sasmureras.com. Como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo desde Menorca.